¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga una vez más desde Reno, Nevada, y estamos felices y contentos en bendición porque seguimos compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales donde estamos, y gracias le damos a Dios por permitirnos y darnos salud para seguir hablando de su palabra y pues estar cada día mejor delante de su presencia, estar listos por si tenemos que partir o por si Él viene por su iglesia como Él lo ha prometido. Siempre hay que estar listos porque el Señor dijo, velen constantemente porque es como el ladrón cuando llega a robar, no sabemos cuándo va a venir, así va a ser su venida. Así va a ser el arrebatamiento, porque el apóstol San Pablo le dijo a los corintios que era un misterio. Dijo, aquí les voy a revelar un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos los que estemos listos seremos transformados. Así que hay que estar listos siempre. Vamos a seguir estudiando el libro de los Proverbios porque creemos que hay mucha sabiduría celestial que nos puede ayudar a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, mejores esposas, mejores cristianos en general, en toda la vida general, toda la vida diaria. Y pues bueno, que aprendamos eso por lo más posible de proverbios aquí de este libro, porque nos van a ayudar mucho a la vida diaria, a tomar decisiones sabias en todos los aspectos de la vida. Y vamos a estudiar el capítulo número 9, ya vamos en el capítulo número 9, en el 8. La ocasión pasada estudiábamos sobre estar velando constantemente, así como era el profeta Daniel. Dice que él era un hombre de oración, 3 veces al día oraba, aun cuando el reino de Persia, el rey de Persia firmó un edicto incitado por todos los sátrapas, todos los gobernantes del imperio medo-persa en aquel entonces, para que nadie orara o nadie le pidiera nada a ningún dios ni hombre, sino solamente al rey por un lapso de 30 días. Porque pues claro, querían detener a Daniel en ese sentido. Era la única forma que podían hacerle daño, porque era un hombre totalmente íntegro. Ahí en la escritura del libro de Daniel dice que era un hombre incorruptible, y por eso el rey pues lo quería mucho, lo estimaba mucho, porque era un rey que no se tenía que preocupar de muchas cosas porque podía confiar en este Daniel. Y pues así todos los gobiernos del mundo quisieran tener hombres así, pero si la misma cabeza está corrompida, pues lo demás creo que también va a estar corrompido. Total de que este Daniel era un hombre fiel porque era muy temeroso de Dios. Acuérdense que estamos aquí implicando el temor de Dios en todos estos proverbios, porque el principio de la sabiduría, el fundamento, la base de la sabiduría es el temor a Dios. De nada sirve tener mucho conocimiento, sabiduría, si uno no tiene temor o respeto a la presencia de Dios, como suele suceder muchas veces, especialmente en la vida religiosa de una persona. Entonces ese Daniel, pues Dios le reveló cosas muy grandes porque era un hombre de oración y era muy respetuoso de su presencia, y todo el mundo lo sabía, su testimonio hablaba mucho de eso. Y entonces dice la palabra de Dios que en una ocasión él estaba orando para que Dios le revelara cosas concernientes al pueblo de Israel, qué fin iba a tener, porque ya estaba a punto de terminar la cautividad en Babilonia. Y Dios manda a su ángel a que le revele y le dice, tú eres muy amado, muy estimado Daniel. Dice, yo estaba listo para traerte el mensaje de lo que tú estabas pidiendo. Dice, pero por 21 días el príncipe de Persia se me opuso. 3 semanas que son las que este Daniel estuvo orando, clamando para que Dios le revelara. Esto que incluso nos ayuda mucho en estos últimos días para saber qué debemos de hacer, y que la Escritura nos revela mucho en el libro de Daniel junto con el libro de Revelación, cómo se están presentando las cosas y cómo el mundo está llegando a su fin, o este sistema religioso, político y económico que viven los hombres está llegando a su fin, y el libro de Daniel y Apocalipsis nos enseñan mucho de eso. Y entonces el príncipe de Persia es muy importantísimo lo que Dios nos enseña en esa escritura, porque dice que a este ángel que Dios mandó a que le trajera el mensaje a Daniel, se le opuso el príncipe de un príncipe satánico que le sirve a Satanás, es súbdito de Satanás, un príncipe, dice.
se le opuso por 21 días, pero finalmente llegó y le dio el mensaje, y eso nos enseña que tenemos que orar, ser fieles y perseverantes como Daniel si queremos tener revelaciones específicas, ya sea de la palabra de Dios o de cosas específicas que pasan en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, y pues claro, todos queremos saber muchas veces cosas que nadie nos puede revelar, solo Dios, y Dios se las revela a aquellos que le aman, porque cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni subió al corazón de nadie, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y perseveran. Como eso lo escribió el apóstol San Pablo, pues sabemos que fue uno de los hombres que más escribió en cuanto a la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Igual que Daniel, era un hombre que perseveraba mucho, y también escribió que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra príncipes de Satanás, contra poderes, potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad. Él escribió, el apóstol San Pablo, y después de que escribió eso dice, orando en todo tiempo, en toda circunstancia, dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, igual que el profeta Daniel, la misma disciplina tenían, y eso nos enseña pues de que el enemigo está allí para estorbar nuestra vida, y el propósito de eso era que pues Daniel nunca llegara a conocer esa revelación que Dios tenía para él, y el pueblo se mantenga en ignorancia. Es uno de los principios. Este príncipe satánico quería imponer ese principio en Babilonia y en Daniel y toda la gente que fuera a ser beneficiada con esta revelación, que haya ignorancia, porque la ignorancia, una persona que es ignorante, entre más ignorante es una persona, más fácil es de manipularla, más fácil es de gobernarla, más fácil es de desviarla, en este caso de Dios, hacerle creer que cosas que vienen de Dios cuando no vienen de Dios. En otras palabras, darle cizaña, que es parecida al trigo, pero que realmente es veneno. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 9, y vamos a leer aquí. Dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. Abandonar la necedad y viviréis. Andad por el camino del entendimiento. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, serás sabio para tu propio provecho, y si eres escarnecedor, tú solo lo sufrirás. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento en los lugares más altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que es simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que ahí están los muertos, que sus invitados están en las más profundidades, en todas las profundidades del Seol. Entonces, aquí leímos todo el capítulo 9 del libro de los Proverbios, y entonces el papá y la mamá siguen aconsejando a sus hijos aquí, pero en esta ocasión les habla ya un poquito más profundo, y les dice que la sabiduría edificó su casa, dice, y labró sus 7 columnas. Y en el capítulo 8 hablamos de que la sabiduría pues es representada, o el Señor Jesucristo, Dios es representado con la sabiduría, porque dice que Él estaba en el principio haciendo el mundo como arquitecto, que era su delicia de día y en día, cuando puso el círculo sobre la faz del abismo, cuando el Señor hizo todo este arreglo en que vivimos nosotros hoy en día. Entonces es representado Él allí con la sabiduría, porque en el libro hemos dicho que en el libro de los Corintios dice la palabra de Dios que Cristo para nosotros es sabiduría, es justificación, santificación y redención.
también la palabra de Dios dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y por eso Santiago entonces menciona y dice que si alguien está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual se la dará sin reproche. Y entonces aquí, ya después de que le enseña el papá a sus hijos y la mamá, le habla en este capítulo 9, y es muy importante, muy interesante lo que le dice aquí. Dice, porque la sabiduría ha edificado o ha construido su casa, ha labrado sus 7 columnas. Y hemos dicho de que uno puede construir una casa de lo que uno pueda hacerla o de lo que uno quiera, de piedra, de ladrillo, de madera, de hierro, de lodo, de todo lo que uno esté dispuesto, de lo que uno pueda tener. Y eso es lo que los hombres se han dedicado desde la antigüedad, desde Caín, cuando leemos ahí la palabra de Dios, que él se dedicó a construir ciudades. Y pues todos los imperios, eso es lo que se han dedicado, a construir a ciudades. Pero una cosa es construir una casa, un edificio, de lo que sea, y otra cosa es construir un hogar. No es lo mismo darle una casa a la familia de lo que sea a darles un hogar. Es mucho más difícil construir un hogar, pero eso es lo que tenemos que hacer si queremos tener una verdadera familia. Porque una cosa es también que uno se case, tenga esposa y tenga hijos, y eso mucha gente lo llama familia, pero si viven peleándose, si viven en amarguras, si viven discutiendo, si no conocen a Dios, eso no es un hogar, eso es solamente una forma de existir. Y aquí entonces por eso dice que la sabiduría, o con la sabiduría, o con Dios, con el Señor Jesucristo, dice, uno puede edificar la casa. Y aquí entonces hablando de Dios, hablando el Señor, dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Vea, sus 7 columnas. ¿Por qué dice aquí sus 7 columnas? Porque el Señor Jesucristo vino hace 2000 años y Él pagó un precio muy alto para que nosotros pudiéramos creer y ser salvos. Ya después el Señor va a venir por nosotros, porque Él lo prometió en el capítulo 14 del libro de San Juan. Dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creen en Dios, crean en mí. Dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Dice, voy a ir a preparar lugar para ustedes y voy a regresar para que donde yo esté, también vosotros estén. O sea, el Señor ya nos tiene un hogar. Aquí en este mundo dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero que no somos nosotros de este mundo. Nosotros somos, en el libro de Filipenses 3:20, lo hemos leído antes, lo hemos enseñado antes. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice, el cual va a venir y va a transformar el cuerpo de nuestra humillación en uno semejante al de Él, con el mismo poder con el cual puede hacer todas las demás cosas. Así que nuestro verdadero hogar de nosotros no está aquí. El Señor lo fue a construir allá, en el cielo. Muchas moradas hay, dice. Y la palabra de Dios en el libro de Revelación, en los últimos capítulos, nos habla de la nueva Jerusalén, la cual dice que está construida con perlas, con oro, con diamantes. El mismo Señor la construyó. Nuestro hogar está allá. Así de que una cosa es cualquier construcción aquí en la tierra, con cualquier construcción de lo que sea, pero otra cosa es tener un hogar. Y un hogar, hemos dicho, que solamente se puede construir con fundamentos o con principios de Dios, de la palabra de Dios. De otra forma no se puede construir un hogar. Eso sería una mansión, una casa, lo que sea, pero un hogar solamente con la palabra de Dios. Y por eso aquí dice que el Señor edificó su casa, hizo un hogar, dice, con 7 columnas. ¿Dónde podamos hallar ayer? ¿Qué pueden ser esas 7 columnas? Son las 7 iglesias del libro de Revelación. Porque la iglesia, vea lo que está diciendo, cómo, voy a leer otra vez un poquito despacio para que veamos cómo. Entonces aquí en este capítulo 9 realmente lo que está representando, vea, que primero el Señor, a través de la sabiduría y como Él habla, está haciendo una invitación a la gente. Primero dice que ya edificó su casa, ya ha labrado sus 7 columnas, que vienen siendo las 7 iglesias del libro de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Sardis.
que son las iglesias que representan al cristianismo desde que el Señor vino hasta que el Señor regrese en el rapto. Y estas iglesias significa llamar de afuera hacia adentro. Eso es lo que significa iglesia. Y por eso cuando el Señor llama a una persona, lo que realmente le está diciendo es de afuera del mundo, de andar perdida en el mundo, la llama hacia adentro, a su reino, a su casa, a su hogar. Y ese es el trabajo de la iglesia. 7 iglesias menciona en el libro Apocalipsis, las 7 columnas aquí. En el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, capítulo 3 y verso 14, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahí el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te voy a decir cómo se debe de conducir uno en la iglesia del Dios vivo, por si acaso yo tardo en venir, para que sepas cómo se debe de dirigir la iglesia cristiana, o sea, el lugar donde que Dios ha designado y la gente que Dios ha llamado para que sigan llamando a la gente de afuera hacia adentro. Y tiene que ser una columna y sostén de la verdad. De otra forma no funciona. Esa es la verdadera iglesia, aquella que es columna y sostén de la verdad. No es tan fácil ser columna y sostén de la verdad. Acuérdese de que en una ocasión el Señor Jesucristo habló de la parábola de los labradores malvados, cuando dice que había un hombre rico y hizo un trato con unos hombres para que trabajaran en su hacienda, en su campo, y después le dieran el fruto de las ganancias. Dice que después de unos años mandó a sus servidores a que colectaran los frutos, las ganancias, y los labradores dice que los maltrataron, los mataron, los echaron, y varias veces hicieron eso, hasta que al fin este rey dice, voy a mandar a mi hijo porque yo creo que a él sí lo van a respetar. Y entonces cuando llega el hijo a cobrar, a arreglarse de esos asuntos con estos labradores malvados, los labradores dicen, este es el hijo, este es el heredero, con más razón hay que matarlo para quedarnos con la heredad. Y entonces el Señor Jesucristo les estaba diciendo esta parábola en aquel entonces a los escribas y fariseos, a todo el pueblo que estaba escuchando, y les dice, ¿qué creen ustedes que va a hacer el rey con estos malvados labradores? Dice, por eso está escrito, dice, que la piedra angular, la piedra principal del edificio fue desechada, dice, dándoles a entender, yo soy esa piedra principal, la piedra angular, la piedra clave, dice. Si ustedes hacen lo mismo conmigo, o sea, más claro no les podía hablar el Señor Jesucristo. Si ustedes me matan, lo cual lo hicieron, dice, les va a ir muy mal, porque el Señor, el Padre, se va a vengar en ustedes algún día. Dice, yo soy la piedra principal del edificio de sus vidas, yo tengo que ser la persona más importante en sus vidas de ustedes, porque si no, les va a ir mal, va a haber mucha ruina, así como el pueblo judío, vea. El pueblo judío cuando entregaron al Señor Jesucristo, le dijeron a Pilato así, incluso le gritaron a Pilato, porque Pilato quería soltarlo, porque dice la palabra de Dios que Pilato entendía que por envidia lo entregaban. Entonces, ellos gritan y dicen, no, crucifícalo, nosotros ya tenemos rey a César, al emperador, dice, además tú no te preocupes por la vida de él, que su sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. O sea que ellos echaron la maldición ellos mismos. Tanto desprecio sentían por el Señor Jesucristo que dijeron, no te preocupes, nosotros nos hacemos responsables de su sangre, de su vida. Y eso fue lo que les aconteció. Desde entonces, en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén por el general Tito y el imperio romano, desde entonces anduvieron vagando por el mundo como judíos errantes, como se les conoce, por unos 19 siglos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no lo hicieron la persona más importante de su vida. La piedra angular, ellos mismos la rechazaron, y esta parábola se las había dicho ya con anterioridad, antes de que pasara todo esto, y sin embargo, todos modos lo hicieron. Así que acá el Señor entonces dice que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad, porque el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad. No es fácil ser fiel en este camino, porque dependiendo en la época que uno viva, dependiendo en el lugar que uno viva, dependiendo en qué círculos sociales uno viva, uno puede recibir muchos desprecios,
muchas humillaciones y tribulaciones y a veces hasta necesidades, como vuelvo a repetir, dependiendo de dónde viva uno, en qué lugar del mundo, en qué área, en qué región, con qué personas y todo, qué religiones tiene uno alrededor. El enemigo usa todo lo que puede para atacarlo a uno y uno tiene que estar firme porque él lo que quiere es que uno no sostenga esta verdad y uno se dé por vencido. Pero entonces ese es el trabajo de la iglesia, tiene que ser columna y sostén de la verdad. Y por eso aquí entonces en el libro de Proverbios lo que está diciendo aquí, el Señor a través de la sabiduría, he edificado mi casa y he levantado mis 7 columnas para llamar a la gente de afuera hacia adentro para que vengan y me conozcan, dice el Señor. Entonces vea, voy a seguir leyendo un poquito más para ver cómo dice las mismas palabras. Dice, el que sea simple que entre aquí, al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. Abandonen la necedad y vivirán, y andad por el camino del entendimiento. Después dice que el que corrige al escarnecedor es uno que se burla en este caso, de la palabra de Dios, del evangelio, del cristianismo. Dice, no corrijas al escarnecedor para que no te deshonre, para que no te aborrezca. O sea que tratar de corregir a una persona que se burla de todo, de Dios, de todo eso, y de esos hay muchos hoy en día. Hay muchos que incluso son famosos, son cómicos, son artistas de cine, radio y televisión que se burlan, son escarnecedores. Y si alguien trata de corregirlos, lo único que se gana es desprecio. Así que esas personas, básicamente lo que está diciendo aquí, esas personas va a estar muy difícil de que lleguen a creer y se salven. Y sigue hablando más, pero vea, en el verso 13 vea lo que dice. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Y se sienta a las puertas de su casa, en su asiento en los lugares más altos de la ciudad, y amando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. Y les dice así, el que sea simple, que entre aquí, y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es más sabroso. Pero esta gente no sabe, personas no saben que allí están los muertos, que sus invitados están en las más profundidades del Seol. Si usted se da cuenta, son las mismas palabras, la misma invitación que hacen. Tanto el Señor acá le dice que a los simples, dice, si alguien de ustedes es simple o ignorante, que no conozca a Dios, dice, vengan, entre aquí, entre, lo llama de afuera hacia adentro, dice, la iglesia lo está llamando, dice, aquí lo vamos a hacer sabio con la palabra de Dios para que tenga discernimiento. Dice, para que coma de mi pan, dice el Señor. En una ocasión dijo, yo soy el pan de vida y el que come de mí nunca más va a tener hambre. La misma invitación hacen, vea, porque este capítulo realmente lo que está representando es el verdadero cristianismo. El Señor Jesucristo a través de la iglesia llamando a la gente que es simple en cuanto al conocimiento de las Escrituras y de Dios. Los llama para que vengan y sean sabios y sean columnas de la verdad. Y también abajo dice que la mujer insensata es alborotadora, ignorante, no sabe nada, porque esta mujer, hemos hablado de diferentes mujeres malas, rameras, prostitutas, esto acá en todos los capítulos anteriores, eso es lo que le trata de enseñar el papá y la mamá a los hijos. Pero esta mujer representa la religión de este mundo, la cual también hace la misma invitación. Y dice, al que quiera ser simple, no dice el que sea simple, venga y lo enseñamos al conocimiento de Dios, sino que está diciendo más bien, el que quiera permanecer como simple o ignorante en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra. Entre aquí, dice, acuérdate, entonces dice, esta mujer dice que representa la religión, el espíritu religioso de este mundo representa, dice, las aguas hurtadas son buenas y el pan escondido en oscuras, dice, en lo oculto es más sabroso. Vea que los dos ofrecen pan. El Señor Jesucristo ofrece el pan de vida y lo menciona aquí. Y los dos dicen, vengan aquí. Porque el Señor está llamando a la gente a través de la iglesia, a través de sus 7 columnas, es lo que ha estado haciendo por estos 2000 años. Y lo sigue haciendo hoy en día a través de las redes sociales. Al que sea simple, al que no conozca a Dios, que quiera conocer a Dios de verdad, a través de la iglesia cristiana. Claro, hay de iglesias a iglesias, hay iglesias que se denominan cristianas, pero realmente tienen el espíritu de religión metido ahí. Pero sí hay todavía iglesias cristianas porque el Señor no ha venido
Y mientras Él no venga, todavía hay gente fiel. Pero también el espíritu religioso es lo que hace, invita a la gente y le dice, ¿quieres permanecer como ignorante en cuanto a Dios? ¿Quieres vivir en el pecado? Dice, ven aquí, confórmate con la religión. Confórmate, porque la religión lo único que hace es calmar la conciencia cada vez de que la gente va a la iglesia, pero no limpia la conciencia. El Señor Jesucristo no vino a calmar conciencias, Él vino a limpiar la conciencia, lo que dice en el libro de Hebreos, que su sangre limpia nuestra conciencia incluso de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces tenemos que ver esa diferencia, que las dos invitaciones, ¿cuál va a tomar usted? ¿Se conforma al pecado a ser una persona religiosa? ¿Una persona simple que no conoce a Dios y que solo calma su conciencia? ¿O quiere aceptar la primera invitación porque el Señor ya edificó casa, ya nos tiene un hogar, ya labró sus 7 columnas y estamos posiblemente en la última columna, la última iglesia? Usted decida cuál invitación quiere recibir, porque el pecado trae cierto placer, pero es momentáneo y el castigo va a ser eterno. En cambio, por el Señor Jesucristo, tal vez si Él quiere padezcamos un poco, pero nos espera una gloria eterna también. Uno decide, uno escoge. Que nadie escoja por usted, usted escoja. Acepte a Cristo como Señor y Salvador si usted se decide por Él y empiece a trabajar para su reino, porque Él está a punto de venir. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.